El día de hoy hablaremos sobre un tema de suma importancia, como lo es la alimentación complementaria en los bebés. Bien, vamos a hablar un poquito sobre el inicio de la alimentación complementaria. Bien, de acuerdo a la OMS, vamos a decir que la OMS recomienda que los lactantes empiecen a recibir alimentos complementarios a los 6 meses. Esto va a depender siempre de cada uno de los bebés. Pueden ser 2 o 3 veces al día, ¿sí? De los 6 a los 8 meses, de los 9 a los 11 y de los 12 a los 24 ya son más veces, de 3 a 4 veces. Es decir, si nosotros le damos ciertos alimentos y a las 2 o 3 horas ya tiene hambre nuestro bebé, bueno, pues entonces vamos a mandarle un poquito más de alimentos. Vamos a darle como una pequeña colación. Siempre van a depender las cantidades de cada uno de los bebés. Bien, ¿qué características debe de tener la alimentación complementaria? Siempre los alimentos deben de tener consistencia y variedad adecuada y se deben de administrar en cantidades apropiadas a cada bebé. Es decir, no porque el bebé de mi vecina tenga cierta edad, le tengo que dar la misma cantidad a ese bebé. No, ¿sí? Y la frecuencia también va a ser dependiendo a nuestro bebé. Bien, siempre tenemos que buscar que todos esos alimentos cubran las necesidades nutricionales del niño para que tenga un mejor crecimiento. Siempre también tenemos que tener en cuenta que, porque el que reciba mi hijo alimentos, no quiere decir que vamos a eliminar la lactancia. Siempre se tiene que seguir con la lactancia. Bien, vamos a hablar ahora un poquito sobre la hidratación del bebé. Bien, a partir de los 6 meses es cuando se puede meter pequeñas cantidades de agua. Antes no, después no. A los 6 meses. A los 6 meses exactamente tenemos que meter cantidades de agua. Igual esto va a depender como nuestro bebé vaya pidiendo, ¿no? Bien, aquí en esta tablita que podemos ver, nos podemos dar cuenta como dice consumo diario recomendado de agua y leche para bebés y niños pequeños. De 6 a 12 meses, como pueden ver, dice que de agua no se debe de dar. Perdón, de leche ninguna, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esta tablita. Le pueden tomar captura o algo así. Bien, ahora vamos a hablar sobre la importancia de la leche materna. Siempre tenemos que tener en cuenta que la leche al inicio de nuestro bebé es el único alimento, se podría decir, que es el que va a recibir el bebé. Y se puede decir que a través de la lactancia se garantiza la salud, el desarrollo adecuado del bebé durante los primeros 1000 días. Bien, además de que vamos a mencionar que la leche, no contiene grasas, no contiene lactosa, ¿sí? Y tiene una alta concentración de proteínas que protegen al niño de ciertos gérmenes que se encuentran en el entorno y eso hace que se fortalezca su sistema inmune, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora un poquito sobre la alimentación. Siempre tenemos que empezar de forma sencilla. Es decir, tenemos que ofrecerles alimentos con poca cantidad de azúcar y sal. Si no tienen, muchísimo mejor. Siempre tenemos que ver los nutrientes importantes, que deben de ser alimentos que tengan mucho zinc y hierro. Esos son importantes para la segunda mitad del año, del primer año del bebé. ¿Sí? Ahora, fundamentos de los cereales para bebés.
Mezclar una cucharada de cereal para bebés de grano simple y fortificado con hierro, 4 cucharadas o 60 mililitros de leche materna o de fórmula. Es bien importante que no se utilicen biberones, ¿sí? Tenemos que también tomar en cuenta y mandar frutas y verduras. Siempre es recomendable que se manden primero las verduras para que eso no le genere al bebé una cierta adicción por los azúcares, ya que las frutas, como sabemos, contienen fructosa, ¿no? Entonces hay que ofrecerle alimentos picados finamente, es decir, entre los 8 y los 10 meses la mayoría de los bebés pueden comer ya porciones un poquito más grandes, pero siempre los alimentos cortos, esto para evitar que se vayan a atragantar o cosas así, ¿no? ¿Qué alimentos se pueden recomendar? Bueno, pues pastas, quesos bien cocidos, carnes bien cocidas, galletas, etcétera. Bien, hablando de la higiene, hay que tener siempre los alimentos bien lavados. Hay que lavarnos las manos, hay que mantener los alimentos en el refrigerador que se descompongan, etcétera. Y bueno, esta es una tablita para aditivos que pueden utilizar. Los recién nacidos presentan principalmente alergias a los huevos, la leche y los cacahuates. Son las causas más comunes de las alergias a los alimentos en niños, y también se incluye el trigo, la soja y los frutos secos. Los cacahuates, los frutos secos, el pescado y los mariscos generalmente causan las reacciones alérgicas más graves. La herencia familiar tiene la posibilidad de que un niño tenga una alergia alimentaria, aumenta si o no o ambos padres lo son, independientemente de si son alérgicos a algún alimento o algo más. Las alergias alimentarias son reacciones exageradas del organismo cuando entra en contacto con un alimento o uno de sus componentes. Los alimentos y aditivos alergénicos son los principales aditivos alimentarios asociados con reacciones de hipersensibilidad. Son los antioxidantes, colorantes y conservadores. A pesar de su baja incidencia, la frecuencia de reacciones o aditivos alimentarios se ve aumentado debido a su uso globalizado y prácticamente universal en todos los alimentos. ¿Cuáles son los principales signos y síntomas a las alergias alimentarias? Hormigueo o picazón en la boca, urticaria o comezón, hinchazón de los labios, la cara, la lengua y la garganta u otras partes del cuerpo, congestión nasal, dificultad para respirar, dolor abdominal, diarrea, náuseas o vómito. ¿Por qué no dar probaditas de dieta familiar a tu pequeño? El pediatra de tu bebé es el indicado para recomendar qué alimentos puedes darle a tu pequeño. En caso de que caigas en la tentación de darle una probadita que no sea adecuada para su edad, su tracto digestivo puede irritarse y sus evacuaciones serán extremadamente blandas, acuosas o con mucosidad. ¿Cuál es la diferencia entre la alimentación complementaria y las papillas? Cuando ofrecemos un puré o papilla al bebé, no sabes muy bien qué está comiendo, ya que al mezclar los alimentos, la textura siempre es la misma y el sabor y color son muy parecidos. En el BLW, ya desde un principio, el bebé aprende a diferenciar las texturas, colores y sabores de cada alimento. ¿Cuáles son las ventajas de ambos? Que favorece una alimentación guiada por el hambre y la saciedad, favorece su desarrollo psicomotor, permite la integración a la mesa familiar y sobre todo aprende a diferenciar sabores. ¿Cuál es la desventaja? Tiene una desventaja de riesgo de atragantarse, riesgo de no obtener todos los nutrientes necesarios. Requisitos para mantener una BLW y darle papillas a tus bebés. Tiene que haber cumplido los 6 meses de edad, mantenerlo sentado en una posición correcta, haber perdido el reflejo de la extrusión y que el bebé muestre interés sobre la comida. ¿Cuáles son las características de Baby Led Making?
Es conocido como alimentación complementaria, autorregulada o la demanda, y consiste en una manera de incorporar los sólidos eliminando la fase de las papillas. De esta forma, el bebé se alimenta por sí misma usando las manos y reconociendo olores, formas y colores. La presentación de los alimentos de Baby-led Making. Los alimentos se deben de poner aplastados con los dedos con facilidad para que sean cocidos o crudos, pero no extremadamente blandos porque si no el bebé serán aplastados y este puede dificultar la gestión. Las texturas deben ser blanditas y fáciles de masticar. Las frutas deben ser muy maduras. Importancia de las texturas. Debemos experimentar con texturas durante la alimentación complementaria para conseguir la aceptación de alimentos. Dar texturas desde un inicio se garantiza una alimentación exitosa. Cada niño tiene un proceso de maduración el cual se debe respetar. ¿Qué es la dentición? La dentición es el promedio de bebés comienza en la fase de la dentición entre los 4 y los 7 meses de edad y a los 3 años tiene un total de 20 dientes de leche. Entre los síntomas ocasionales de la dentición está la irritabilidad moderada, fiebre baja, babeo y una ansiedad por morder algo duro. La masticación se presenta entre los 8 o 9 meses, aunque no tenga dientes todavía, ya que hay niños a los que los sale primero desde hasta los 11 meses. Ya son capaces de hacer movimientos de masticación con las mandíbulas. Aquí entra la evolución de las texturas. De los 7 a 8 meses está listo para los purés más espesos, picados y alimentos machacados. De 8 a 12 meses tu pequeño puede comer picados finos y trocitos de alimentos fáciles de triturar con sus encías. A partir de los 12 meses puedes darle pequeños trocitos y un poco más sólidos. Hablando de lo que es el orden del ingreso de los alimentos, el ingreso del alimento por mes a partir de los 6 meses solo se introducen frutas y verduras, una porción por día preparada como puré o papilla. Debes de iniciar con un alimento a la vez durante 3 días consecutivos. Es preferente que se utilicen lo que son alimentos frescos y de temporada, los cuales ayudarán a que tu bebé obtenga un mayor aprovechamiento nutricional. A partir del 7º mes se puede comenzar con el consumo de cereales y algunas leguminosas. Estas deben de ser cocinadas sin ningún tipo de condimento, preferentemente hervidas y sin grasas. Esta en pequeñas porciones y en pequeños trozos. En el periodo del 8º al 9º mes se inicia con el mismo procedimiento de integrar la alimentación productos de origen animal, picados finamente o deshebrados. Esto también debe de ser durante 3 días consecutivos y antes de que pruebe algún alimento el cual ya tiene asociado o ya tiene integrado a su alimentación. Dentro del mes 10 al 12 se puede comenzar a agregar aceites, grasas en las preparaciones y se puede empezar a dar en pequeños trozos. A partir del año, el infante debe de estar adaptado casi en su totalidad a la dieta familiar, tratando de evitar el consumo de sal, azúcares, grasas e irritantes. El uso del biberón se puede dar desde el inicio de la lactancia, si es que se decidió no llevar a cabo la lactancia materna. Una vez cumplido el año y el desarrollo motriz del niño por medio de la alimentación complementaria, mejor desarrollado, paulatinamente se debe comenzar con el vaso entrenador. Una vez que el infante pueda controlar el uso del vaso entrenador, es conveniente dejarlo que se acostumbre un poco más para que a la transición hacia el vaso común no tenga complicaciones.